buenos días. Les saluda Sharon Fernández. Queremos darles una cordial bienvenida a todas las personas del ecosistema competitivo e innovador que nos acompañan en este espacio. Hoy estaremos socializando los resultados del Índice Departamental de Innovación para nuestro Departamento El Atlántico en el 2020. Saludamos a los doctores Carlos Renas, subsecretario de Gestión Empresarial del Departamento del Atlántico, Juan Pablo García, subdirector de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento Nacional de Planeación, DNP, Diego Silva, director del Observatorio Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación, Haider Vega, profesor investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte, y nos acompaña también Cecilia Arango, secretaria técnica de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Atlántico. A continuación, le damos la bienvenida al doctor Carlos Renas, subsecretario de Gestión Empresarial del Departamento del Atlántico. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? La verdad es que es un placer poder estar aquí reunidos y poder pues compartir con ustedes este evento que es tan importante. Sin duda alguna, esta socialización de índice de innovación para el departamento es importante que nosotros la tengamos en referencia y bueno, sabemos lo importante que es para nosotros esta métrica, poder seguir adelante con todos los proyectos, con todas las iniciativas que tenemos para seguir avanzando. Y bueno, gracias Cecilia por esta invitación y a todos los que están participando en esta mañana poder pues conocerlos y bueno, conocer también las impresiones de lo que esto representa para nosotros. Muchas gracias y bueno, adelante. Gracias Ceci. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por esta instalación y a todos los presentes también. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Voy a robar 2 minuticos porque me parece supremamente importante este espacio y adicionalmente invitarlos a que se queden hasta el final porque vamos a tener una serie de sorpresas bien interesantes. Todo esto en el marco de este programa del plan padrino de indicadores, porque el departamento y el territorio le ha venido metiendo como decimos nosotros, metiendo la mano al tema de la innovación como una parte fundamental para disparar la productividad local. Muchas gracias y bueno, adelante, Sharon. Muchas gracias, Ceci. Le damos la bienvenida también al doctor Juan Pablo García, subdirector de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento Nacional de Planeación, que nos va a compartir los resultados de este índice. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Cecilia, mil gracias por el espacio. Muy contento de verte de nuevo y bueno, encantado de estar junto con ustedes de nuevo este año para contarles los resultados del índice y contarles además que el Atlántico este año es el primer departamento en el que vamos a hacer la socialización y pues bueno, muy contentos de que se hayan pedido de primeras. Estamos como siempre, Cecilia y el resto de las personas que están conectadas en Atlántico desde Planeación, súper convencidos del trabajo que debemos hacer de forma mancomunada entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y locales. Esta es una de esas puentes que construimos junto con ustedes y que esperamos que se conviertan en muchos más puentes además de este, ¿no? Entonces, con esa idea, cuenten siempre con un Departamento Nacional de Planeación conectado con ustedes, con muchas ganas de trabajar en sus necesidades, en entender cuáles son las problemáticas y bueno, desde el componente técnico, pues muy presto siempre a colaborar con ustedes. Tenemos una presentación del índice que toma algunas partes de las que quizá ustedes vieron con Daniel y por eso vamos a pasar un poco rápida por esas y bueno, después vamos a hacer más bien un poco más de énfasis en los resultados del departamento que son muy importantes para esta sesión.
Daniel, a la representación de Daniel me refiero a la representación del subdirector general sectorial que presentó los resultados generales del índice hace un par de semanas en un evento pues que nos salió muy bien. Entonces, Adela, gracias. Marce, otra adelante. Son 3 temas que vamos a contarles. El primero es en general el índice, luego vamos a entrar el índice global de innovación, vamos a entrar luego al índice departamental, los resultados, y luego unas herramientas más específicas y unos mensajes finales que son bien importantes para que ustedes los conozcan. Siguiente. La primera cosa que tenemos que contarles es que no es una noticia buena. Nosotros en planeación siempre queremos ser muy, muy optimistas, pero siempre con una pie pegado a la realidad, ¿no? Y lo que nos muestra el índice global de innovación es que desafortunadamente otro año el país tuvo una caída en su puntaje general. Hemos desde 2013 visto una continua caída de los estándares de innovación en el país y esto se ve definitivamente reflejado en su puntaje. Y en cuanto a los países superados en el índice global, que es la métrica o la idea que nos complementa el puntaje que a veces puede ser un poco seco para entender la realidad del país, pues la cantidad de países que estamos superando de nuevo sigue la misma tendencia decreciente y mientras que en 2013 superábamos al 58% de los países. Esta métrica es entre más alta, más alto sea el número, significa que estamos más arriba de la tabla, mientras que en ese momento superábamos al 48% de los países, al 58% de los países. A final de 2020 solo superamos al 48%. Si fuéramos 100 países los que estuviéramos medidos, mientras que a comienzo de 2013 superábamos 58 países, es decir, estábamos en la posición 42. En este momento estamos solo superando 48% de los países, es decir, que estamos en la posición 52. Y esto definitivamente pues nos pone de presente que hemos ido disminuyendo respecto de otros países esta medición y las capacidades pues, que representan la innovación en este momento. Esto a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho desde el punto de vista local, departamental y nacional, ¿no? Esto representa pues una noticia no tan halagadora para todo el trabajo que hemos hecho en los últimos años. Siguiente. Entre los pilares, ustedes conocen un poco la estructura del índice, yo voy a saltar muy rápido los pilares y la verdad es que cuando nos comparamos con países de la región, estamos más o menos alineados en general en todos los pilares. De hecho, en algunos, por ejemplo, estamos superando a algunos países de la región. En infraestructura, por ejemplo, estamos un poco mejor, quizá en sofisticación de mercados y de negocios, pero sin embargo con una brecha muy importante con países OCDE, que debería ser nuestra referencia, y además lejos del top 10 de la medición. Esto nos pone de nuevo de presente que nos falta mucho trabajo para poder cerrar esas brechas. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales retos y mejoras de la medición? Sobre todo de la última medición. Yo creo que de lo que es más interesante poner de presente, sofisticación de mercados, producción de conocimiento, producción creativa, sofisticación de negocios, instituciones, tienen algunas variables que son en el país está sobresaliente.
impacto del conocimiento, bienes intangibles, trabajadores de conocimiento, ambientes de negocio son espacios en los cuales hemos mejorado respecto de la anterior medición. Sin embargo, capacidad de inversión, sostenibilidad ambiental, educación superior, entorno regulatorio y absorción del conocimiento son algunas de las áreas en las cuales disminuimos o retrocedimos respecto de la medición inmediatamente anterior. Siguiente. Saltemos rápidamente entonces a los resultados generales del índice para los departamentos. Siguiente, Marci. Entonces, como ustedes saben, el índice está partido en un índice de insumos y en otro de resultados. Dentro de esto reflejando un poco una idea que es necesario tener un sustrato que está medido precisamente en los insumos para que la economía y la sociedad tenga los resultados en conocimiento. Si no existen esos insumos, definitivamente lo que permite generar los resultados pues no existe, ¿no? No existe ese sustrato, esas instituciones, esas capital humano y de investigación, la infraestructura necesaria y los mercados y negocios necesarios para que la innovación surja, pues si no existe eso, pues definitivamente los resultados no se van a dar a nivel departamental ni a nivel nacional. Y de otro lado, pues el índice también tiene el tema de los resultados que evidentemente pues funciona de una forma en la cual si se tienen los insumos, también evidentemente se van a obtener algunos resultados. El primero es un tema asociado a producción de conocimiento y tecnología y el segundo más a los productos creativos. Siguiente, por favor. Una de las cosas que hemos intentado hacer en los últimos años y que ustedes seguramente los que han tenido algún tiempo con nosotros antes han podido ver es que hemos primero aumentado el número de datos duros dentro de la encuesta. Los datos asociados o que salen más bien de registros administrativos, etcétera, pues hemos intentado que aumenten y que sean una mayor proporción del índice. Y hemos intentado disminuir a lo más posible la cantidad de datos blandos y datos compuestos. De hecho, si nos comparamos con el índice global de innovación, pues tenemos la misma cantidad de variables, pero definitivamente una muchísimo mayor proporción de datos duros. Y en cuanto a los indicadores por año de recolección, también se ha hecho un trabajo muy exhaustivo y muy bueno en que esos datos sean lo más recientes posibles. En las versiones iniciales del índice, eh, yo recuerdo, y de nuevo los que nos acompañan desde hace algunos años, recordarán que en algunos casos teníamos unas demoras, unos delays en la información de al menos 5 años. Tomábamos la información de este año, por ejemplo, pero teníamos información desde 2015. Y eso también hacía que qué tan buena respuesta tuviera el índice a las actuaciones locales, pues no fuera tan bueno, ¿no? Definitivamente esa era una de las cosas que a nosotros nos interesaba muchísimo y nos sigue interesando mucho que ustedes vean dentro del índice reflejada la gestión que se hace en los gobiernos locales y bueno, también a través de los entes que los acompañan, como precisamente la comisión regional. Siguiente. Los objetivos del índice no han cambiado y de hecho lo que hemos hecho en los últimos años es fortalecer aún más algunos de esos objetivos con mayor información. De entrada, evidentemente, lo que nos interesa muchísimo es permitir evaluar las capacidades y las condiciones de innovación, tener una medición constante, una medición además de largo aliento, que permite medir los cambios que han sufrido los departamentos en los últimos años. Esa medición
esa evaluación y medición nos permite identificar cuáles son las fortalezas y los retos que tienen los departamentos, y finalmente esas dos componentes, la medición y la identificación, pues nos permite orientar decisiones de política pública en estos aspectos. Yo creo que es muy importante que tengamos muy en claro que estabilizar la medición fue uno de los objetivos que tuvimos en las primeras etapas del índice, pero ya una vez estabilizado, lo que hemos intentado trabajar muchísimo es generar más insumos para que el índice no sea simplemente un índice, un número, sino que le permita a las entidades de orden departamental y a las nacionales que también lo usamos, nos permita a todos entender cuáles serían los siguientes pasos, los problemas y los siguientes pasos para solucionar esos problemas. No solo poner la nota mala en algunos casos, sino también tener el remedio muy a la mano. Siguiente. El resultado del índice respecto al año anterior nos muestra que 18 departamentos mejoraron su puntaje respecto del año anterior. Tenemos unos departamentos que tuvieron un aumento bien importante, como Tolima y Putumayo. En el caso particular del departamento de Atlántico, la medición respecto del año anterior fue bastante similar. El departamento se ubica en el grupo de desempeño medio alto y se ubica en la cuarta posición del índice, que es definitivamente un reflejo muy palpable, muy tangible de los grandes esfuerzos que ha hecho el departamento en los últimos años en cuanto a innovación. Siguiente. Lo que es además evidente dentro del índice cuando uno lo empieza a revisar es que hay unas diferencias significativas entre el desempeño en innovación de los departamentos. Ciertamente hay unos 2 o 3 departamentos que están muy adelante, Antioquia y la región Bogotá, Cundinamarca. Están bastante adelantados, tienen lo que podemos llamar nosotros un sistema de innovación bastante maduro comparado con el resto. Y hay otros dos grandes grupos en los que podemos dividir el desempeño del índice. Unos departamentos que estamos llamando con unos sistemas de innovación departamentales en madurez, que han hecho muy buen trabajo durante los años pasados y que se ve reflejado en unos diferenciales de resultados en el índice. Y otros, unos departamentos con un desarrollo de su sistema de innovación bastante incipiente y que requieren el concurso de unas políticas públicas diferenciadas y muy específicamente diseñadas para ellos. Siguiente. Y esto además responde a un constructo, a una idea a la que nosotros nos parece muy interesante porque además es muy sencilla de entender. Definitivamente los países y las regiones se basan en la capacidad de generar insumos y resultados de innovación. Su capacidad se basa en tener un desarrollo parejo de sus capacidades de innovación y de la madurez de su sistema de innovación. Lo que es cierto es que en la mayoría de los casos, los sistemas los sistemas que podemos llamar incipientes, son regiones o países que requieren construir unas capacidades muy básicas, construir unas capacidades gerenciales y organizacionales muy básicas, reducir barreras de acumulación de conocimiento y talento, desarrollar unas capacidades muy básicas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y de nuevo también desarrollar una infraestructura muy básica. Y esa es la base. Si se monta una base suficientemente robusta para el desarrollo, esa debe ser primero el foco y además
va a ser el escalón donde se va a poder montar el resto del desarrollo de otras políticas y capacidades de innovación que podríamos estar realmente viendo, por ejemplo, en sistemas en madurez y sistemas maduros. Mientras que los sistemas de madurez, una vez logran construir esas capacidades gerenciales, organizacionales, desarrollar unas capacidades en matemáticas, ciencia, tecnología y ingeniería, acumular suficiente conocimiento y talento y además mejorar una infraestructura básica, mejorarla y ponerla muy a punto, pueden luego saltar muy fácilmente a entender cómo, por ejemplo, mejorar la calidad de la investigación y el desarrollo, con una construcción muy básica de capacidades tecnológicas, también unos vínculos, empezar a formar unos vínculos muy fuertes entre la universidad y la empresa y también definitivamente incentivar proyectos de I+D. Luego, esa va a ser otra de las fuentes sobre las cuales se va a poder montar, otra de las escaleras, de los escalones en los cuales se van a poder montar después los sistemas un poco más maduros, que van a requerir unas inversiones y unos proyectos de más largo plazo, muchísimo más largo plazo, que ustedes conocen. La innovación se toma muchísimo tiempo para lograr y son esos sistemas maduros los que pueden trabajar en esas innovaciones y desarrollos de largo plazo. También va a ser necesario mucho trabajar en esos sistemas maduros, en minimizar las brechas entre los actores y además seguramente proyectos de innovación en los cuales pues no sea solo una institución la que trabaja, sino que sea un grupo de instituciones de la misma calidad y con las mismas capacidades que pueden desarrollar proyectos muchísimo más fuertes. Esto al final responde a una cosa que se llama la escalera de capacidades, que es una idea que viene del libro eh, eh, La paradoja de la innovación, eh, de dos expertos en la materia, Xavi Cirera y William Maloney del Banco Mundial. Y como ustedes ven, pues, esta idea teórica que ellos nos plantean, pues, se refleja de forma muy adecuada en las capacidades gerenciales, en las capacidades de innovación, de los sistemas de innovación que vimos hace un momento, ¿no? Como que los departamentos que están más adelantados son los que han logrado tener unos sistemas incipientes, unos sistemas en madurez muy robustos, lograron definitivamente mejorar su capacidad, su infraestructura básica, tener unas vías de transporte, tener internet, tener además una capacidad de acumulación de conocimiento y talento, desarrollar unas capacidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lograron además generar algunos vínculos entre las universidades y la empresa, y en este momento están en un nivel de desarrollo un tanto diferente, ¿no? Y también vemos a los sistemas en madurez, a los departamentos en madurez, precisamente intentando lograr esas mejoras en la calidad de innovación y los sistemas incipientes, pues definitivamente, pues con una necesidad de trabajar desde la infraestructura básica y la acumulación de algunas capacidades también muy básicas. Siguiente. Pasando entonces ya directamente a los resultados del Atlántico, tenemos lo siguiente. Antes de mirar ya los resultados específicos, pues miremos un poco los usos que le hemos dado. Los gobiernos territoriales y el sector privado han usado el insumo del IDIC para entender cuáles son las problemáticas que tiene cada uno de los departamentos y cómo pueden usar políticas públicas para solucionarlas. El sector privado también ha usado el IDIC para entender cuáles son las fortalezas y las debilidades de los departamentos, la academia para desarrollar algunos proyectos asociados a precisamente a esos sistemas regionales de innovación y algunas instancias de articulación, precisamente como la comisión que lidera Cecilia, pues para impulsar también las acciones alrededor de retos comunes y compartidos. Básicamente es la identificación de las problemáticas y la propuesta asociada a algunas políticas públicas que se pueden poner sobre la mesa para resolver esas dificultades. Siguiente.
Los resultados, entonces, como les contamos, en esta medición el departamento está ubicado en la posición cuarta de 31. Aumentó ligeramente el puntaje, pasó de 47.6 a 51. Aumentó también su razón de eficiencia, que es simplemente la división entre cuántos resultados tuvo sobre cuántos insumos le puso. Entre el número esté más cercano a 1 o mayor que 1, significa que el departamento tiene más resultados que insumos, es decir, es un departamento que genera algunas eficiencias. Y ya entrando a los resultados, pues como les contábamos, hubo un aumento ligero en el índice, explicado en su mayoría por un aumento en el subíndice de resultados. Producción y conocimiento y tecnología de producción creativa aumentaron fuertemente las mediciones, y esto a pesar, el resultado grande a pesar de una ligera reducción en el subíndice de insumos, causados particularmente por una reducción en instituciones y una caída importante en sofisticación de mercados y de negocios, que creo que es importante tener en cuenta. Adelante. Marcia. Gracias, Marcia. Dentro de las novedades que tenemos, yo creo que es bien interesante el trabajo que se ha hecho en construir unos datos históricos. Yo creo que ya tenemos cinco puntos históricos en los cuales pues definitivamente se puede ver cada uno de los comportamientos que ha tenido el departamento a nivel de los pilares. Esa serie histórica yo creo que les va a servir muchísimo para entender definitivamente qué se ha hecho y cómo se ha visto reflejado eso que se ha hecho en los índices. En ese sentido, pues yo creo que es una de las cosas más interesantes para poner de presente. En general, uno ha visto que el departamento ha ido creciendo durante los últimos años, y salvo algunas subpilares de la medición, pues en general todos los pilares han ido en crecimiento. Quizá el único que nos preocupa acá un poco es el de sofisticación de negocios, que como lo vimos hace un instante tuvo una caída importante durante el último año, y es algo que nos parece interesante tener de presente. Siguiente. Otra de las innovaciones que hemos planteado en el índice es este mapa de actores clave, que nos da cuenta en general de las diferentes interrelaciones que existen entre los actores locales. Y esto nos parece muy interesante ponerlo y traerlo, porque a veces, quizá lo vamos a ver mucho más en profundidad, si ustedes lo quieren, Cecilia, podemos armar unas reuniones más específicas para entender esto. Pero lo que nos presenta esto es, como lo hemos llamado nosotros, unas páginas amarillas de los actores, como que muchas veces a nivel nacional nos pasa muchísimo, y seguramente también ocurre a nivel, en menor medida, pero seguramente ocurre también a nivel departamental, es que no sabemos la cantidad de personas, instituciones que están trabajando en los temas de innovación y de ciencia y tecnología. Y este mapa de actores lo que nos permite es, primero, hacer esa identificación, y además, a través de algunas métricas especializadas que nos muestran qué tan cercano es un actor a otro, qué actor tiene una preponderancia con respecto a otros actores. Es fácil de que ese actor se comunique con muchos más otros actores del ecosistema. Toda una serie de métricas que nos permiten entender de mejor forma esas páginas amarillas, que no es simplemente un listado, sino además es un listado que viene con esa relación que pueden tener los diferentes actores. Pues es una de las herramientas adicionales que queremos ponerle este año a su consideración, y que de nuevo estamos súper disponibles para, primero, explicar, y de luego para entender algunos de sus comentarios en el caso que existan. Es posible que en todo el trabajo que se ha hecho se nos haya pasado a algún actor por el camino, y ciertamente estamos muy a tiempo para incluirlo y ponerlo dentro del mapa.
Siguiente. La otra novedad que tenemos es un simulador. Estábamos realmente en mora de tener este simulador muchísimo más fácil de manejar para ustedes. Y entendemos que va a ser muy útil porque lo que van a poder ustedes hacer es hacer unos movimientos muy fáciles, muy sencillos dentro del índice, y van a poder ver si estuviera todo constante, todos los otros departamentos estuvieran haciendo exactamente lo mismo, pero ustedes si hicieran algo diferente, pudieran ustedes ver cómo se va a mover en general el índice. Y eso es algo muy interesante porque va a permitirles a ustedes entender, bueno, listo, sabemos cuáles son las dificultades, pensemos qué es lo que tenemos que hacer y miremos qué tanto tendremos que hacer. Ya no solo es el qué es lo que tenemos que hacer para modificar algunas de las problemáticas, sino además vamos a poder tener acceso de alguna forma al cuánto tenemos que hacer. Esa es otra de las preguntas que estamos intentando responder con este simulador, que seguramente va a ser de gran uso y que de nuevo estamos disponibles para las preguntas que ustedes tengan al respecto de su funcionamiento. Siguiente. Y estamos poniendo de nuevo sobre la mesa otros instrumentos que habíamos desarrollado en el pasado. Otros instrumentos como los análisis departamentales que ustedes conocen ya de ediciones anteriores, donde hacemos un zoom in, una dedicamos un capítulo específico para cada departamento en donde entendemos cuáles son las necesidades, las preocupaciones y además en algunos casos proponemos algunas fuentes de mejora. Siguiente, por favor. Que las fuentes de mejora, de hecho, nos saltamos una, pero bueno, yo se las cuento muy fácil. Es una kit de políticas públicas que han funcionado en otros departamentos y que están además diferenciadas por nivel de desarrollo. Entendiendo que definitivamente pues, algunos departamentos no van a no van a poder implementar políticas como las que tiene los departamentos líderes, pero que, por ejemplo, van a poder nutrirse de los departamentos que están en su propio nivel de desarrollo, mejor dicho, a sus pares, a sus vecinos, no necesariamente vecinos geográficos, pero también a sus vecinos de desempeño y también, dado caso, pues también mirar si están ya muy cerquita, como está quizá el departamento de Atlántico muy cerquita, a pasar a ser un departamento con un desarrollo, con un sistema suficientemente desarrollado, pues mirar cuáles son esas políticas que los van a llevar al siguiente paso. Eso es algo que es bien interesante y que está además pegado de, de la publicación que se ha hecho este año. Siguiente, Marcel. Y saltando además a los retos y acciones de mejora, una de las cosas que nos parece muy interesante poner de presente es, pues bueno, donde tenemos que poner la lupa de los cambios que no fueron positivos respecto del año anterior. Y yo creo que acá tenemos 4 ejemplos bien importantes. En estos 4 ejemplos hubo una reducción importante en la posición. En el primero, una reducción de 12 puestos. Servicios digitales de confianza y seguridad, gasto en formación y capacitación, una disminución de 7 posiciones, solicitudes de modelos de utilidad cayó 5 posiciones, e inversión en actividades conducentes a la innovación también cayó 5 posiciones. 3 de estas, las 3 últimas, tuvieron una reducción en el puntaje y la primera, aunque tuvo un aumento, desafortunadamente otros departamentos lo hicieron muchísimo mejor y esto significó que el departamento cayera como total en su posición. En algunos de esos casos, por ejemplo, en servicios digitales de confianza y solicitudes de modelos de utilidad, lo que ustedes ven es que el departamento está ubicado en unas posiciones bastante abajo respecto de su posición global, mientras que el departamento global está ubicado en la posición 4, servicios digitales y de confianza está ubicado en la posición 31, que pena Marce, una anterior. Esa, gracias. Y entonces servicios digitales está ubicado en la posición 31, el departamento, recuerden, está ubicado en la posición 4. Y solicitudes de modelos de utilidad
pues también está bastante lejano la posición, que está en la posición 23 de la posición, que es el departamento está de cuarto siguiente. Algunos de los aspectos a mejorar, yo creo que estos son de alguna forma algunos de lo que mismo hablamos último, es que el departamento en estos, por ejemplo, en estas 4 variables está bastante lejano. Entonces, por ejemplo, fíjense que eficiencia de uso de energía está ubicado en la posición 30, índice de generación de costo de energía está ubicado en la posición 23, el índice H en 17 y solicitudes de registro de diseños en la posición 14. Todas estas, aunque tuvieron un aumento ligero en algunos casos en el puntaje respecto del año anterior, pues está el departamento bastante alejado del cuarto puesto que ubica en la posición general. Listo, siguiente. Este es el sitio que estaba estábamos pensando que estaba más atrás, pero es donde les contábamos que hay una caja de herramientas donde se muestra las políticas públicas y privadas que se han implementado en los departamentos que han servido y que además está desagregada por grupo de desempeño, que los hace más fácil su digerir la información que está ahí y su implementación también en la política local. Siguiente. Pasando a las recomendaciones generales y ya para ir cerrando la presentación, tenemos 3 grandes recomendaciones. La primera es un objetivo grande en la simplificación. Este gobierno ha tenido la firme intención y el trabajo, y ha puesto el trabajo para lograr que todas las herramientas y toda la carne esté puesta sobre el asador en que las comisiones regionales de competitividad sean aquellas que articulan todos los esfuerzos en ciencia, tecnología, innovación, competitividad. En este sentido, creemos importante que el índice se use además en estas comisiones regionales de competitividad para que sean realmente esas instancias articuladoras y que se use este índice como uno de las fuentes de insumos para su trabajo. En cuanto a la racionalización, estamos súper alineados en el gobierno nacional de que es necesario que los entes nacionales y también los entes locales, nos hemos dado cuenta, empiecen a hacer una racionalización de los recursos y de los programas que ponen a disposición del público, entendiendo que es muy importante evitar atomización de los recursos y dispersión de los esfuerzos. Muchas veces nos hemos encontrado con una gran cantidad de programas que tienen, por lo menos a nivel nacional, muy pocos recursos para su desarrollo y eso nos pone a pensar si realmente el programa va a tener alguna efectividad. Y en otros casos, pues también nos hemos encontrado que varias entidades o varias oficinas de una misma entidad tienen programas muy similares, con unos objetivos y con unos retos y unas poblaciones objetivo muy similares. Y eso también nos hace preguntar si estamos utilizando adecuadamente los recursos. Finalmente, el tema de la politización. No sé si consenso sobre las problemáticas que tenemos para el trabajo y definitivamente pues hace que los insumos que entregamos y además las propuestas que hacemos pues sean encaminadas también a la priorización de esas problemáticas, de la resolución de esas problemáticas que encontramos, ¿no? Con las herramientas también que proponemos. Eso es en general nuestras recomendaciones emanadas de la evaluación del índice y que van a aplicar en general a todos los departamentos. Siguiente. Con esto estamos ya cerrando la presentación. Nosotros dejamos al lado izquierdo un código QR en el cual ustedes van a poder ingresar rápidamente a la publicación del índice y al módulo de consulta. Es una
tanto la publicación como el módulo están ubicados en una de las páginas del portal de innovamos.gov.co, que es el portal que estamos movilizando desde el Gobierno Nacional para que sea el centralizador de la oferta pública en ciencia, tecnología, innovación y competitividad. Estamos claros que el portal sirve para que las poblaciones en general, los investigadores, los emprendedores, los empresarios, y en general el ciudadano tenga un acceso más fácil, más transparente, más directo con las entidades de orden nacional y con los programas que ponen a su disposición. Y por eso el índice está ubicado ahí, y además pues aprovechamos que ustedes lo visiten, visiten de una vez el índice y se den una pasadita por el portal para que encuentren las convocatorias que ustedes estarían interesados en participar, y además para que se registren y esas convocatorias les lleguen directamente a su correo. Creo que esos son los mensajes más importantes. Tenemos una última slide asociada al tema de Innovamos. Por favor, siguiente, Marce. Con un par de cosas muy importantes que tenemos dentro del índice, dentro del portal Innovamos, además del índice. El portafolio de instrumentos es un trabajo que ha hecho el equipo de esta subdirección, que ha sido realmente diferencial. Lo que hacemos en el portafolio de instrumentos y lo que ponemos a disposición del ciudadano es toda la oferta pública asociada a ciencia, tecnología, innovación y competitividad, emprendimiento, de las entidades de orden nacional. Cada programa por programa, quién lo ofrece, quién está dirigido, cuáles son los objetivos del programa, que busca el programa, y además muchísima más información que ustedes van a poder acceder al portafolio. Es un portafolio que se construyó durante todo el año anterior y que en este momento está disponible para ustedes, para que lo revisen, para que lo utilicen. Es muy importante y es una herramienta que no saben el trabajo que nos ha costado hacerla, pero que definitivamente sabemos que va a ser muy importante, diferencial en las políticas que ustedes van a poder implementar, y además que ustedes puedan aprovechar toda la oferta pública en estos temas que tiene el gobierno nacional. Además, van a poder en el portal encontrar convocatorias, casos de éxito y demás, que son pues también el otro gran insumo que tiene el portal. Entonces, con esta propaganda al final, cerramos la presentación de Planeación Nacional y estamos disponibles para sus comentarios. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por toda esta presentación y los resultados que nos acabas de mostrar. A continuación vamos a escuchar al doctor Diego Silva, director del Observatorio Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien en primera instancia nos compartirá un análisis de estos resultados y posteriormente entablará una conversación junto a Haider Vega, profesor investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte, y Cecilia Arango, secretaria técnica de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Atlántico. Bueno, muy buen día. Muchísimas gracias por la invitación y trataremos de ser bastante breves para dar fluidez a la conversación y podamos compartir varios elementos. Yo voy a compartir mi pantalla. Por favor, ¿me puedes confirmar si se ve bien? Sharon. Sí, sí se ve. Es la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Y ahora, si no me equivoco, debió quedar al revés, ¿cierto? Ahora sí, ya se debe ver completa. Sí. Listo. Entonces, muy buen día. Me presento brevemente. Mi nombre es Diego Silva Ardila y desde hace año y medio, un poco menos, ocupo el cargo de director ejecutivo del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Y hoy queremos compartirles varias cosas que hemos hecho que complementan la presentación que acaba de hacer Juan Pablo, que juntos desde hace varios años trabajamos en el desarrollo del indicador. Hoy traemos un elemento que creemos que va a ser de bastante utilidad para la consulta de la información. No hay ninguna novedad de fondo, pero sí de forma, en lo que en el sector estadístico llamamos de diseminación.
en el cual todas estas baterías de información van a ser de fácil acceso para ustedes a través de comprender cómo ha sido el cambio de cada una de ellas, tanto en posición y puntaje. Pero no me quiero adelantar, ya regresamos a eso. No sé si lo vieron, pero ahorita lo veremos. Creo que yo sí estoy compartiendo una pantalla completa, pero les voy a robar unos cortos minutos para contarles qué es. Que Dime. se llama investigación. Entonces yo presento a nivel institucional y hasta de facultad, y después sigue el programa porque van a estar conmigo ahí el director y... Ahí, creo, gracias. Brevemente les quiero robar unos minutos para contarles qué hace el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología y qué hacemos. Entonces, como les decía, hace año y medio yo llegué a trabajar en el observatorio y como normalmente sucede, pues nos dijeron, este es los estatutos y esta es la casa y esto más o menos es el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Y de alguna forma son componentes del observatorio, pero después de año y medio de trabajar con el equipo del observatorio, considero que esos son los atributos que menos describen al observatorio. Entonces, si me lo permiten, yo les quiero contar que el observatorio fundamentalmente es un equipo de personas profesionales y dedicados a cada una de sus tareas que permite generar gran parte de los elementos que producimos, y ya les explico por qué digo gran parte. Entonces, más que la caja, más que los estatutos, es un equipo que es capaz de entregar esos resultados. Nos dividimos en áreas que llamamos de liderazgo. En un segundo les aclaro brevemente qué es eso, pero cuando dije gran parte es que el observatorio no termina en la puerta de la casa, sino que el observatorio continúa. Y nosotros en este momento somos yo lo llamo red de redes. Somos resultado de una asociación y por ende somos una organización bastante interesante. En el observatorio, como ustedes ya posiblemente se dieron cuenta o hacen realidad que el observatorio exista, un conjunto muy grande de universidades del país, bueno, yo trato de evitar siempre decir muchas de las más importantes universidades del país. No están todas, evidentemente, pero están muchas. Tenemos una representación muy interesante del sector privado y de las mejores universidades privadas del país. Universidad de La Sabana, Universidad del Norte, Universidad Externado, Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, entre otras más. Tenemos una representación muy interesante de las universidades públicas del país, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Cauca, Universidad Industrial de Santander, la Universidad Nacional y un montón de universidades con sedes regionales que nos permiten estar presentes en varios lugares. UPTC, Universidad de los Llanos, la Universidad del Cauca que ya mencioné, la Universidad de Pamplona y universidades multicampus como la Universidad de Santo Tomás. Entonces, ese conjunto ya de por sí le da una solidez interesante al observatorio. Pero adicionalmente contamos con el apoyo y el acompañamiento de unas organizaciones muy interesantes como Ruta N, la ANDI, ASCUN, que cada una cumple una función muy importante. Maloca en el rol de apropiación social de la ciencia, Avanciencia, ACEFIN, y este es un conjunto muy interesante de centros de investigación como la Corporación de Investigaciones Biológicas. Quizás muchos de ustedes no la han escuchado, pero son más de 50 años trabajando en el país por la salud y ahora con pandemia, el revuelo y la importancia de la corporación nos hace un llamado de importancia, el Centro Internacional para la Física, y preside nuestra junta directiva MinCiencias, y hace parte de la Junta Directiva del Departamento Nacional de Planeación. Entonces, como se dan cuenta ustedes, es una organización bastante robusta y ya con esto sí les puedo decir que nos encargamos, somos una entidad sin ánimo de lucro, de carácter privada, asociación mixta, porque recibimos fondos de privados y de públicos, que genera información y conocimiento para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Ese es nuestro mandato, producir un bien público al servicio del sistema CTI. ¿Y cómo lo producimos y cómo lo entregamos? A través de nuestro portal. Nosotros tenemos un portal donde entregamos información bajo la estructura, digamos, básica de la forma contemporánea de entregar estadísticas, dato, metadato y microdato. Es decir, yo puedo ver los resultados, puedo entender cuáles son los datos que tengo, entonces bajo el manual de instrucciones y leo el metadato, y si quiero puedo bajar todos los datos que estoy viendo y bajar el microdato para hacer lo que yo prefiera hacer. Como el alcance de la reunión de hoy es hablar sobre el Atlántico, les quiero contar que cuando hicimos el lanzamiento de los tableros el año pasado de toda nuestra información, donde ustedes van a encontrar inversión en CTI, capacidades CTI, producción, etcétera, nos dimos cuenta que a muchos usuarios les quedaba un poco difícil filtrar la información para su departamento o descargar el microdato y procesarlo.
Entonces nos embarcamos en el proceso de crear tableros para cada uno de los departamentos, que es el que ustedes ven en el costado derecho. Entonces ustedes ya tienen un tablero con la información específica del Atlántico para las mismas variables, que no es nada distinto al nacional, pero que facilita la consulta. Entonces les invitamos a trabajarlo. Y producimos desde un escenario bastante modesto, pues conocimiento. Hacemos una presentación anualmente de un informe de indicadores y tenemos distintos productos de interpretación, análisis, conversación, propuestas, que brevemente es lo que les quiero comentar el día de hoy. ¿Cómo hacemos esta tarea? Rápidamente medimos, producimos línea base de indicadores, implementamos línea. Por eso es que para el caso del IDIC hacemos, o es posible para nosotros hacer alianza con el DNP, porque es uno de nuestros focos y lo sabemos hacer bien, pero lo hacemos con otras entidades. En un segundo les voy a mostrar con el Distrito de Bogotá, con Caldas, con el Eje Cafetero, etcétera, etcétera. Incluso el año pasado tuvimos un proyecto muy interesante en el Atlántico con FUNCESI. Caracterizamos los entornos y capacidades de CTI, sobre todo con herramientas sofisticadas contemporáneas, bibliometría, grandes conjuntos de datos. Ahorita brevemente les muestro algo. Evaluamos, hacemos seguimiento a cuál ha sido el impacto de algunas políticas que han hecho. Ejemplo, una universidad dice, oiga, yo llevo 10 años becando a mi cuerpo profesoral, han salido, han estudiado en Brasil, en México, en Alemania, quiero saber cuál es el impacto de eso en la región. En esos procesos acompañamos, también en políticas públicas. Comunicación es muy importante. Como observatorio creemos que nuestro rol de ser una voz constante para hacerle seguimiento a la política pública es muy importante. Entonces, en un segundo les comparto nuestra plataforma y no solo se las comparto, se las pongo al servicio en el sentido que a través de ese canal podemos comunicar todo lo que ustedes necesiten. Tenemos un equipo de apoyo que facilita los procesos, digamos, de última milla, diagramación, etcétera, etcétera, para hacer campañas que impacten. Tenemos varias estrategias, entre esos, por ejemplo, recomendar la producción de I+D o de conocimiento abierta que se tengan, artículos que se publican, convocatorias, etcétera. Asesoramos en procesos de implementación de estrategias de información de CTI y capacitamos. En eso nos ha ido bastante bien. Estamos terminando, por ejemplo, un taller muy interesante de Power BI. Ahorita van a ver porque es una de las herramientas que usamos con el Distrito de Bogotá, con toda la Secretaría de Educación. Juan Fernando, que es la persona que nos ayuda con esta parte. Nosotros también trabajamos Tableau y D3 porque van a ver que algunas cosas son complejas. Ha hecho un taller muy exitoso que ya va por la 5ª sesión y ha entrenado a cerca de 100 personas en el distrito. Estas son nuestras áreas. Nosotros hacemos bibliometría, nosotros trabajamos en capacidades CTI, en innovación en TIC, políticas y relaciones internacionales. Somos los encargados de medir la inversión en actividades de ciencia y tecnología en el país y procesos de apropiación. Aquí en esto me parece muy importante señalar que cuando nosotros hablamos de nuestro líder en innovación que nos acompaña, Henry, en un segundo se los presento, nosotros no innovamos ni acompañamos en proceso de innovación directamente, aunque sí en el apoyo que requiere de información. Nosotros recogemos información sobre esos procesos. Entonces, estas son unidades que se encargan de medir estas áreas y ahí es donde está nuestra fortaleza y de alguna forma nuestro rol específico y particular. Como ya lo describió bien Juan Pablo, trabajamos en el IDIC desde hace varios años en conjuntos. En un segundo yo quiero mostrarles esto en funcionamiento, solamente para mostrarles. El año pasado, como les decía, trabajamos en la generación de líneas bases de indicadores para el diseño de una política de STEM en todo el distrito de Bogotá. Estos documentos que ustedes ven, que fueron 7, quedan a disposición de consulta y se los compartimos. Muy interesante, algunos son específicos de Bogotá, pero otros fueron ejercicios interesantes de comparar experiencias internacionales, analizar lo que es un ambiente y entorno de aprendizaje STEM, y creo que puede ser valioso por si a ustedes les interesa el tema de formación STEM en preescolar básica y media. Pero quiero resaltar aquí una fortaleza que tenemos, es que nosotros tenemos una fortaleza en recolección, procesamiento de información. Ahí la imagen que ustedes ven en la parte superior derecha es el operativo cuando recogimos información en los más de 180 colegios o distritales que monitoreamos. Rectores, estudiantes, profesores llenaron la encuesta, entonces se pueden ir imaginando aquí cómo va uno multiplicando y va pasando las decenas de los miles. Y la plataforma de abajo ya son los resultados puntuales de la encuesta y la plataforma que quedó al servicio de la Secretaría. Eso hace parte de las capacidades en el observatorio. Para las personas que están aquí familiarizadas con bibliometría, pero les cuento brevemente, nosotros trabajamos bibliometría, que es utilizar los recursos académicos, básicamente los artículos. Los artículos per se son un mundo
O sea, yo tengo un artículo, pero ese artículo tiene los autores, tiene sus afiliaciones, tiene palabras claves, tiene un abstract, tiene referencias a otros artículos, cita a distintos autores. Ya de por sí el artículo es una historia completa para contar, pero cuando esos artículos se van uniendo unos con otros, terminamos teniendo una gran red. Yo que llevo varios años en el sector estadístico, les comparto que es la primera vez que estoy tan cerca de esas palabras que hablamos tanto, Big Data. Bien, por ejemplo, cuando ocupé el cargo de subdirector nacional del DANE, la verdad, esas palabras son muy lejanas al ejercicio, digamos, del día a día de la Oficina Estadística Nacional. Aquí estamos haciendo cosas interesantes. Machine Learning, inteligencia artificial. em, Esto lo hicimos para el eje cafetero. La red de tópicos. ¿Cuáles son los tópicos que realmente en la producción académica produce el eje cafetero? Aquí no hay ejercicio de diseño ni nada. Esto lo hace el algoritmo con los insumos que nosotros conectamos. El mapa del calor del centro, ustedes están viendo cómo priorizamos, cuáles son las revistas que se consultan y eso nos permite saber, miren, estas facultades intensamente están trabajando con esto y creo que esto va a ser muy valioso para lo que hablemos ahorita para caracterizar el entorno en el Atlántico. Y miren, me gusta compartir el del eje cafetero nuevamente, insisto, aquí no hay ningún ejercicio de diseño y por eso me gusta traerlo, porque yo más o menos conocía el entorno de Manizales, pero me pareció muy interesante al conectarle, nuevamente, estamos conectando los papers académicos, revisión de pares, lo ponemos, y a partir de eso miramos las redes entre instituciones. Fácilmente aparecen esos dos polos que tiene Manizales con las dos universidades públicas, pues ellos tienen sede de la Universidad Nacional y la de Caldas, y ese clúster de universidades privadas que colaboran y centros de investigación que colaboran intensamente en ese conjunto de puntos rojos que vemos ahí. Entonces, la bibliometría nos va a permitir más allá de lo evidente. En los próximos días, ya tenemos fecha, aunque no les digo para dejar que el ministerio sea que lo asigna, vamos a presentarle al país el Atlas del Conocimiento, pero les puedo decir que no pasa del 15 de junio, o sea, en el 15 de junio ya tienen acceso a esta herramienta, donde se puede visualizar toda la producción del país desde una fuente específica que se llama el Open Academic Graph y nos va a permitir ver qué tanta producción se ha hecho en una entidad, cuáles son las colaboraciones a nivel mundial. Pues yo puedo contar historias si quiero saber qué ha pasado con Australia, puedo filtrar por departamentos, por conjuntos de universidades, muy valioso. Y aquí hay un elemento que es bien interesante. Estas redes, como veíamos ahorita las de mapas de actores, las vamos a ver para tópicos en cada una de las instituciones que hacen parte del sistema del Atlas del Conocimiento. Aquí les pongo simplemente un ejemplo. Aquí tenemos una red de tópicos para la Universidad del Valle. Normalmente las universidades se comportan similares a esto que estamos viendo. Casi todas las facultades que tienen centralidades, podemos calcular los mismos indicadores que ahorita nos compartía Juan Pablo, pero me gusta traer siempre el ejemplo de Ecopetrol. Aquí simplemente con un clic y moviéndonos a Ecopetrol, inmediatamente el mapa cambia y los tópicos sobre los cuales produce conocimiento Ecopetrol son completamente distintos. Vemos que aparece geología, química, ingeniería y estas métricas nos van a permitir empezar a indagar por dentro de las capacidades que tenemos en el país y definir líneas de acción. Para terminar, digamos ya esta última parte y despedirme y pasar al tema del IDIC, contarles que estos grandes lagos de datos o conjuntos de datos nos han llevado a desarrollar ya herramientas específicas que ponemos al servicio de entidades. Esta es de la cual nos sentimos muy orgullosos y que hoy en día ya cerca de unas 15 universidades en el país las están utilizando. Es la herramienta a través de la cual le entregamos un servicio a la Vicerrectoría de Investigaciones, a las directoras de investigaciones, vicerrectoras, rectoras, donde hay un control total de la producción de la universidad. Entonces, al integrar fuentes del Ministerio de Educación, de Web of Science, de Cielo, de Scienti, que es nuestra plataforma científica, yo como vicerrectora de una universidad me puedo sentar y ver, bueno, aquí están los grupos de investigación de esta universidad. ¿Cuántos tengo en B? ¿Cuántos tengo en C? ¿Cuántos tengo en D? Ahora voy a filtrar por uno de ellos y voy a ver el componente de uno de ellos y qué tantos investigadores tengo, qué tanto producen. No quiero ver este año, quiero ver la última década o desde hace 20 años y luego puedo entrar investigador por investigador y ver la tipificación de su producción. Por ejemplo, en este caso, Luis Alonso González es un investigador que produce muchos artículos científicos, mientras que aquí Ronald Peláez produce varios capítulos de libro y todo con un ejercicio de interactividad que permite luego automatizar los informes. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos con lo que hemos logrado construir en este tiempo. Tenemos un portafolio de servicios que no ha lugar en este momento, pero luego se los compartimos con mucho gusto.
Pero quisiera terminar con la red o la posibilidad de comunicarnos, que creo que es una línea de acción ya antes de pasar y más o menos cumplir con lo que tenía pensado, no fue mucho tiempo. Nosotros tenemos un ecosistema de redes disponible para continuar y mantener vigente las conversaciones que se tienen sobre CTI en el país. Entonces, el favor que queremos pedirles es que las utilicemos, consideren el observatorio siempre como una plataforma a través de las cuales se pueden divulgar aquellas cosas que deseen divulgar. Nuestra estrategia se llama conciencia de datos y brevemente contarles, no son un sistema de redes de réplica. Cada uno tiene su alcance, cada uno tiene su interés. En Twitter tratamos de mantener, digamos, activa una comunidad. En LinkedIn tratamos de fortalecer las propuestas ya formales, profesionalizantes, convocatorias por parte de universidades. En Facebook la comunidad viva, latente. En Instagram un poco las dinámicas contemporáneas de trivias, de generar, digamos, tracción con las comunidades que tenemos. Y finalmente un canal que es un poco más unidireccional, pero es donde hacemos entrenamientos para el manejo de indicadores, foros, etcétera. Entonces, simplemente decirles que está a disposición de ustedes toda nuestra plataforma de comunicaciones. Ya con eso dicho, terminar diciendo que este año tenemos la meta de fortalecer nuestros ejercicios de analítica y de usabilidad. Por eso consideramos tan importante el diálogo que queremos que ahorita se desprenda y alianzas. Ese iceberg sobre el que estamos parados en este momento, que es importante, no estamos parados. Toda esa información está disponible para ustedes, para descargar, para procesar o para conectarse, porque tenemos API a través de las cuales ustedes se conectan y de una vez empiezan a usar esa información. Usabilidad, si quieren usar esa información, si requieren talleres, conocer el metadato, cómo se construye el dato, tenemos todo el tiempo y la voluntad de entrenar a sus equipos para que hagan uso máximo de esas estrategias y alianzas en distintos proyectos. Con esto dicho, pasemos al análisis de resultados del IDIC del Atlántico, que es el foco de la conversación del día de hoy, y queremos contarle que tanto en la dirección que, Henry, si me puedes ayudar, de innovamos.gov.co que nos compartió Juan Pablo, como en el aplicativo IDIC que hemos desarrollado, donde están las herramientas, se puede consultar. Cuando ustedes visitan la página del aplicativo IDIC, que lo están viendo aquí en este lugar, y que Juan Pablo mencionó, el primer elemento que tenemos es el simulador. Este fue un ejercicio muy interesante de varias iteraciones. Trabajamos con el equipo de DNP y quiero brevemente simplemente mostrarles de qué se trata, que ya vimos la lógica en la presentación. Yo aquí selecciono el Atlántico, entonces el departamento del Atlántico se enciende. Tengo la posibilidad de ver los indicadores generales y los valores. Si se dieron cuenta que los sliders inmediatamente se actualizaron. Voy a mostrar otro cualquiera, voy a reiniciar, voy a cambiar en este momento reinicio y voy a cambiar a Antioquia y en el momento en el que reinicio, perdón, si ven que los sliders se actualizan a los valores propios que se tienen ahí, yo luego puedo empezar a simular un entorno. Entonces yo podría decir, bueno, voy a aumentar la educación superior a 87, no sé si se dieron cuenta que aumentó la barrita, voy a hacer aquí una cosa exagerada que es la capacidad de inversión, voy a aumentarla a 91 y miren que inmediatamente Atlántico cambia de posición. Entonces el simulador va a permitir jugar con posibles combinaciones de política pública o de acciones que hagan ustedes como equipo regional para poder procesar específicamente planes de acción. Lo otro es el mapa de actores. En algún momento Cecilia lo llamaba la araña, me llamó un día y me dijo, Diego, la araña, queremos verla. Yo quería primero mostrarles de qué se trata. Este es primero que todo un ejercicio que no fue de oficina, lo construimos con muchos de ustedes. Hay una metodología específica donde hacemos unas preguntas, pero lo importante es dejar de lado la idea de un listado para entender a los actores y posteriormente poder empezar a entender cuál es la tipología del actor, qué puede hacer bien, qué sabe hacer bien y cómo se relaciona con otros actores. Entonces aquí es donde podemos empezar a ver que hay unas relaciones entre distintos actores, qué tipo de relaciones se dan y de ahí se derivan las métricas que nos presentaba Juan Pablo. Este mapa de actores es sujeto a un permanente mejoramiento y precisamente este año venimos con una nueva iteración que luego podemos coordinar con Cecilia para mejorarlo de manera permanente. Yo esto lo denomino como la topografía de la CTI, como cuando uno va a levantar un edificio. Es importante entender sobre qué tejido social va uno a construir para focalizar muy bien la política pública. A veces, supongamos una comisión de competitividad.
voy a decir cualquier barbaridad, puedo estar muy equivocado. Neiva puede ver el caso del Atlántico y decir, oiga, qué berraquera lo que ha pasado en el Atlántico, hablan con Cecilia y dicen, listo, la Comisión de Competitividad debería ser la que debe hacer lo mismo en Neiva. Pero resulta que en la red, en la topografía de Neiva, la Comisión de Competitividad no es tan importante como lo es en el Atlántico. Entonces, en ese caso, la política pública no va a poder tener el impacto y el alcance que lo ha tenido en el Atlántico. Solamente a manera de ejemplo, ¿por qué es tan importante conocer muy bien lo que llamamos la topografía? Entonces, ya para darle paso a la pormenorización de lo que vamos a hacer, presentarles, y ya les copio en el chat el link de lo que hicimos para la reunión del día de hoy. Hoy ustedes van a poder consultar el IDIC de manera directa y de manera interactiva a través del seguimiento de estos tableros donde, por ejemplo, como vimos hace un segundo, Atlántico ha venido mejorando de manera permanente y sostenido. Felicitaciones. Ayer que hicimos algo similar con Santander. En Santander ha pasado algo contrario. Quizás ese sería un muy buen mensaje y es no desfallecer, porque esto es como en ciclismo, se descuida uno y el pelotón lo pasa. Y aquí empezamos a ver cómo ya se descompone en subíndices, ya lo vamos a ver, pero es muy importante saber que el IDIC utiliza dos aproximaciones, insumos para la innovación y resultados de la innovación. Y ya vamos a empezar a ver aquí ya desagregaciones específicas, pero mostrarles que ustedes pueden ver la posición que ocupaba, el puntaje absoluto, simplemente brevemente mostrarles cómo digamos, funciona como una herramienta muy interesante de consulta para cada una de las dimensiones que vamos a analizar a continuación. Entonces, no siendo más, Juan Manuel, adelante y te escuchamos para el pormenor de cada una de las dimensiones del Atlántico, que creo que va a ser bastante valioso. Hola, Diego, gracias a todos. Buenos días. Diego, no sé si de pronto usted comparta la presentación o la comparto yo. Si le queda fácil, hágale usted para que controle y no tenga que decir. Listo, ya lo hacemos. Diego, una pregunta, o sea, vamos entonces en esta segunda etapa, sí, conversando, interactuando con Haider, haciendo Claro, comentarios y eso. claro. De hecho, lo que queremos es porque venimos con un detalle, muchas preguntas que dicen, bueno, ¿y qué ha pasado en el Atlántico? ¿Cuál es esa variable clave? Entonces, lo que se nos ocurre es que Juan Manuel puede presentar la primera parte de insumos, paramos e interactuamos y luego hablamos de resultados, que eso le puede dar un tono bien interesante a la conversación, porque vamos a ver el milímetro de lo que ha pasado en el Atlántico. Entonces son unos 5 o 8 minutos de presentación de Juan Manuel, interactuamos y luego hacemos otra Listo. iteración. Bueno, ya saben a todos los presentes, no abandonen. Aquí estamos. Adelante. Y muy bueno lo presentado anteriormente. Gracias. Bueno, continúo. Gracias, Cecilia. Gracias, Diego. Entonces, ¿me confirman, por favor, si ven la pantalla? Sí, ¿Sí? se ve. Perfecto. Listo. Entonces, digamos, para profundizar también en lo más breve posible de tiempo, vamos a profundizar un poco en los resultados del IDIC que tuvo Atlántico este año y también viendo unas tendencias generales, ¿cierto? Entonces, Atlántico ha venido aumentando en las últimas versiones. Una de las cosas que pudimos hacer este año fue recalcular todo para atrás y vemos que ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años en general, aunque pues ya Juan Pablo había dicho al principio que en el último año se habían visto unas caídas importantes, por ejemplo, aquí en sofisticación, que es el verde, pero en general hemos visto que ha habido una tendencia a crecer, que ya vamos a ver exactamente en dónde, ¿cierto? En general, pues vemos que el departamento pues se destaca por temas, por ejemplo, como instituciones o capital humano de investigación, pues que desde 2016 hasta 2020 ha aumentado considerablemente, fíjense, 2 posiciones o 11.81 puntos de forma pues absoluta. Y pues también el tema de sofisticación de negocios pues se destaca, pero Un momentico porque se fue la presentación. Sí, Juan, dejaste de presentar. dejé de presentar. Uy, No tanto, sino que entró otra como encima. Si puedes volver a Sí, presentar. otra persona tomó control de la presentación. bueno, ¿me confirman, por favor? Ya Ya. ¿Sí?
Ok, Ahora por perdón, modo qué pena, no sé qué presentación. habrá pasado. Bien, entonces lo que les estaba diciendo es que en las cosas que ha disminuido sus posiciones, pues resalta el tema de sofisticación de negocios, que como lo dijo Juan Pablo, tema de sofisticación de mercados en el último año, pues que han tenido una reducción significativa, que ya veremos también el porqué de ello, ¿cierto? Sin embargo, pues en los otros temas de resultados, por ejemplo, producción de conocimiento y tecnología y producción creativa, han habido muy buenos resultados en los últimos pues 6 años y en el último también que se han aumentado 3 y 4 posiciones como lo estamos viendo acá. Hablando ya de institución, de pilares, vamos a ver qué ha sucedido con instituciones y con todo el primer, digamos, los primeros pilares que vamos a ser los que se van a utilizar en la conversación. Pues vemos que una de las cosas positivas que se ha tenido en el Atlántico pues es la relativa estabilidad, pero en los últimos años este crecimiento que ha tenido el pilar de instituciones, principalmente promovido por la línea amarilla que se constituye el ambiente regulatorio, pues que se vio que ese salto entre 2018 y 2019 y más o menos esa estabilidad, aunque bajó un poco en 2020, ¿cierto? El resto pues se ve que ha estado estable. Veamos qué sucede acá. Vemos que hay solidez institucional en el departamento en general. Lo que realmente sucedió acá en el tema de ambiente de negocios es que, por ejemplo, aunque se disminuyó en posiciones, ¿cierto? En ambiente de negocios, pero se aumentó en puntuación. Esto se debe a que hay otros departamentos que mejoraron sus posiciones en todo el tema de los indicadores del índice de pago de impuestos por año e índice de registro de propiedades. Estos son indicadores que componen el subpilar de ambiente de negocios y se sacan del Doing Business, ¿cierto? Hablando del tema de capital humano e investigación, que es el otro pilar, vemos que esto es una de las cosas que a mejor le ha ido en tendencias al departamento. Vemos acá que hay cosas que resaltar para el tema de educación superior, investigación y desarrollo. Ya vamos a continuar acá, qué es lo que ha sucedido acá. En los últimos años, pues se ha visto que se ha aumentado se ha destacado importantemente el tema del gasto empresarial en I+D y el gasto en I+D como porcentaje del PIB. Esto ha sido indicadores de la EDI, pues que han consolidado también al departamento como un referente nacional en estos aspectos. Pues son el causante del aumento. En el tema de infraestructura, pues vemos también relativa estabilidad en el pilar, aunque pues variaciones en varios de los subpilares. Vamos aquí a ver en qué temas se han destacado. Fíjense que el departamento, pues, en infraestructura general, en el último año aumentó de puntuación bruta, pero disminuyó en posición. Pues esto se debe a que hay departamentos como Boyacá, Bogotá y Antioquia que lo han superado, ¿cierto? Y se destaca en el último año un gran avance en sostenibilidad ambiental, principalmente explicado por el tema del indicador de desempeño ambiental, pues que es un indicador compuesto que ve varios temas de cómo está, por ejemplo, la situación ambiental y sus posibles efectos en la salud pública del departamento. Entonces esto ha aumentado, lo cual hizo que sostenibilidad ambiental también tuviera este crecimiento tan importante. En sofisticación de negocios, fíjense, aunque había venido aumentando el último año, pues sí se evidenció una caída importante, que fue de hecho lo que Juan Pablo comentó al principio de la presentación. Vamos a ver por qué sucedió esto específicamente, que creo que también lo dijo al final. Pues
aquí hay un problema, un retroceso en el subpilar de capacidad de inversión. Fíjense que aquí se disminuyó 3 posiciones con una disminución de 21.98 puntos. Y esto es debido principalmente a la disminución de la inversión en las actividades conducentes a la innovación en empresas, ¿cierto? Veámoslo como ACTI completo, actividad de ciencia, tecnología e innovación. Entonces también sale de la encuesta de desarrollo e innovación tecnológica. Esto digamos que es una de las cosas que el departamento debe focalizar pues para digamos, reversar esta tendencia negativa pues que antes estaba creciendo. Por último, acá en sofisticación de negocios también vemos una caída este año que venía, digamos, relativamente estable, pero cayó principalmente debido al tema del subpilar de trabajadores del conocimiento y de absorción del conocimiento. Veamos qué sucedió acá. Fíjense que para el tema del subpilar de trabajadores del conocimiento, esto se debe a la caída también del indicador de formación y capacitación y también gasto privado en I+D, que todos estos salen o de la encuesta de desarrollo de innovación tecnológica o del OSIT, ¿cierto? Entonces, digamos que estas serían como las explicaciones del por qué sucedió, digamos, estas tendencias que hemos visto tanto en el ID completo como en los pilares, como en los subpilares, y haciendo énfasis, pues, en lo que se vio en el cambio de 2019 y 2020. Entonces, con esto creo que le devuelvo la palabra también a Cecilia, a Diego y al profesor Haider, creo, para el conversatorio. Entonces, adelante, voy a dejar de compartir. Bueno, muchísimas gracias. Excelente. La presentación, creo que estamos viendo un tipo de información de una manera más profunda y que definitivamente nos tiene que conducir a poder definir unos nuevos programas y unos nuevos proyectos. Haider, ¿estás por ahí? Hola Cecilia, sí, aquí estoy. Ah, bueno, muchas gracias, es que no te veo. Bueno, me encantaría, Haider, conocer tu opinión y tu percepción sobre lo que nos acaban de presentar, que de manera muy detallada nos ha hecho el observatorio y el DNP, y ver esos puntos neurálgicos que acabamos de identificar, pues cómo pudiéramos realmente definir un plan de acción que nos conduzca a mejorarlos. Tu opinión general sobre todo el proceso me parecería muy valioso. Vale, Cecilia, bueno, muchas gracias. Gracias, bueno, por la invitación de la Comisión Regional y felicitar al DNP y al Observatorio por este trabajo que han venido haciendo. Esta labor de desarrollar índices, sobre todo a este nivel, con la temporalidad que se viene trabajando y sobre todo con la rigurosidad, es bastante acuciosa. Y han hecho un trabajo muy interesante, sobre todo ahora con el portal que estamos mirando, que vamos a poder llegar a analizar los indicadores de manera detallada a través del portal del observatorio, el simulador del DNP. Entonces, felicitaciones por esa labor. Yo creo que el IDIC representa una herramienta que sin duda ha sido muy importante en los últimos años para, digamos, mostrarnos un poco el panorama a nivel nacional de los diferentes entes territoriales y ver cómo vamos. Sobre todo, yo creo que el valor de estos indicadores con la metodología que se viene haciendo es mirando cómo es que nos dan una hoja de ruta de cómo vamos avanzando en la consolidación de ciertas áreas. ¿Vale? Siempre estos indicadores nos muestran una imagen relativa. En el caso del IDIG es comparándonos nosotros internamente en Colombia los diferentes departamentos. Y por eso hay que entender, digamos, estas variaciones, estas posiciones, no solamente desde los avances internos que cada entidad territorial hace, sino también en el contexto de los avances de todo el sistema, a nivel nacional, los diferentes departamentos. El Atlántico en los últimos años ha mostrado, digamos, cierta solidez en el sentido de las posiciones y el grupo en el que se ha manejado, el grupo medio-alto. Hay unos indicadores específicos, como vemos, que dependiendo de la medición de cada año subimos o bajamos. Pero yo creo que es de destacar, digamos, desde la parte de insumo,
todos los esfuerzos que se han hecho en materia de fortalecimiento, sobre todo de capital humano y de procesos de investigación, como bien lo señalaba el observatorio. Se han hecho varios esfuerzos en los últimos años, por ejemplo, en materia de fortalecimiento de competencias en la parte de innovación. Yo aquí destacaría no solamente lo que se hace de las universidades en materia de investigación y en materia de fortalecimiento de las capacidades, sino también los últimos esfuerzos que se han venido desarrollando con apoyo de MinCiencias y apoyo de las cámaras de comercio para fortalecer las capacidades de innovación en las empresas. Aquí en el Atlántico, en los últimos años, por ejemplo, se han llevado a cabo diversas iniciativas orientadas a fortalecer esas capacidades en gestión de la innovación, que es fundamental en las organizaciones. Programas con incluso financiación del sistema de regalías, que al final apoyan en este proceso de fortalecimiento de competencias. Yo creo que eso ha sido un punto positivo. Eso hace que Atlántico, de hecho lo veíamos en las estadísticas, en materia de insumos estamos incluso mejor que el Valle del Cauca, que pudiésemos decir que es el que tenemos allí más cercano. O sea, tenemos una posición en insumos superior a la del Valle del Cauca, ¿vale? Estamos creo que en la tercera posición, lo que estaba observando, ¿vale? En resultados es donde ellos nos ganan y por eso al final ellos suben una posición más que nosotros. Pero sí hemos fortalecido esa parte, sobre todo en la parte de capital humano. Aquí el llamado es seguir en esta ruta e incluso, fíjate algo interesante que yo también destacaría, un esfuerzo reciente del DNP en materia de indicadores, en la reciente EDIT, que es una de las fuentes de información que se consulta para el IDIC, la encuesta de desarrollo e innovación, se incluyó un módulo de gestión empresarial, precisamente para mirar las competencias de gestión empresarial, ¿vale? Sobre todo porque algo interesante que se ha mostrado en los últimos años es que existe una desviación importante entre la percepción que tienen las empresas de cómo llevan a cabo la gestión de sus negocios y la adopción realmente de prácticas objetivas sobre esos procesos de gestión. Y lo que se ha encontrado es que existe una desviación, entre otras palabras, que las empresas piensan que están haciendo mejor las cosas de lo que se hacen, ¿vale? Y eso lo demuestran las últimas estadísticas de la EDIT y lo que ha planteado el DNP. Y yo creo que hay un camino que hay que seguir fortaleciendo, ¿vale? Es decir, apoyando las organizaciones desde el punto de vista de programas como fábricas de productividad hasta programas de gestión de la innovación para fortalecer esas capacidades en las organizaciones. Vemos también, por ejemplo, como indicadores interesantes en el IDIC que se estaba incrementando el porcentaje de inversión en I+D a nivel departamental como porcentaje del Producto Interno Bruto. Yo creo que esto también responde a los esfuerzos que se han venido haciendo con programas de intervención, gracias a fondos también de regalías que se han venido implementando a nivel departamental, ¿vale? Y faltaría de pronto, que es algo que me llama la atención, no sé si los colegas del IDIC podrían, si tienen información más detallada. Por una parte sube la inversión, por ejemplo, en I+D, por una parte tenemos indicadores fuertes en la parte empresarial, pero la inversión específica con el indicador que toman de innovación, ya lo comentaba el compañero del observatorio, ha bajado. Entonces esto podría estar de pronto siendo quizás un reflejo de que se está invirtiendo mucho o se está invirtiendo más en actividades de I+D, pero falta todavía esa conexión directamente para que la ID se transfiera al sector productivo y se transforme en actividades de innovación. Aquí, como desconozco en detalle la manera como se calculó este indicador, de pronto aquí es una inquietud general al grupo del observatorio de por qué de pronto esa disparidad, si tenían o si tienen una información detallada. Yo sí creo que en general en el departamento se ha venido consolidando, digamos, fuentes de financiación importantes. Debemos seguir trabajando, es decir, todavía tenemos muchos campos por mejorar. Pero sí se han hecho iniciativas interesantes, incluso para regionalizar ciertos programas de innovación. Aquí teníamos, por ejemplo, las convocatorias del SENA para apoyo a la innovación. Luego, hace año y medio, ACOPI, con recursos de regalías, implementó un programa también de innovación para pequeñas empresas. Entonces, se han hecho esfuerzos interesantes que muestran también este avance en el acceso a fondos públicos de financiamiento. Entonces, digamos, en general yo veo que el Atlántico ha venido implementando programas interesantes en los últimos años que le ha permitido mantenerse en esta posición y subir en ciertos indicadores. Es necesario, como comentaba el compañero del observatorio, seguir con este esfuerzo, porque recordemos que esta es una carrera en donde no solamente nosotros mejoramos, sino que también nos comparamos con los otros departamentos, y es necesario seguir en este marco del fortalecimiento de estas capacidades. Sobre todo
yo diría, en el marco de lo que estamos mirando de innovación, incidir más en el fortalecimiento de capacidades a nivel empresarial, de gestión de la innovación, de gestión empresarial y en el acceso a recursos financieros para el desarrollo de programas y proyectos de innovación. Gracias, Haider. Diego, a mí me queda como, como unas dudas o pues, ¿qué es lo que pasa con el tema de sofisticación de mercado, sofisticación de negocios? ¿Cómo podemos mejorar? O sea, ¿cuál es la acción que se debe hacer? ¿Hacia qué ruta debemos tomar para mejorar esos indicadores o frenar la caída libre en estos temas? Y ahí me queda, y la segunda tema que me queda para ponerla de una vez ahí en el tapete es el registro de las inversiones en el sector privado en innovación, porque insisto en que ahí debemos educar a los contadores, sí, en el registro de esa información correctamente y pues deberíamos hacer algún tipo de actividad. Entonces, no sé si entre quién me ayuda a visualizar un camino que debamos emprender para mejorar y todo ese tema de sofisticación de negocios y de mercado. Gracias. Hola, Diego, Haider, ¿quién me cuenta? Hola. ¿Quién me dice algo? Sí, no, precisamente en línea con lo que tú estabas comentando, Cecilia, esa es una duda que también yo tengo internamente en la misma consolidación del IDIC. Es decir, fíjate que en sofisticación de mercado el Atlántico tiene el puesto número 1 en crédito a las empresas para innovar, pero luego en inversión en actividades de innovación nos comentaba que bajábamos unos puestos. Probablemente se deba a lo que tú señalas, ¿no? Problemas de contabilidad al interior de las empresas. Hay unas cifras allí que sinceramente no me cuadran del todo. Lo que te comentaba, no sé si de pronto es más la manera como se está reportando por parte de las empresas ese tipo de inversiones. Sí tengo la sensación, la percepción que con lo que se ha venido implementando en los últimos años, ese porcentaje de inversión ha ido subiendo con los programas que se han llevado a cabo. Aquí, para seguir avanzando, yo soy un firme defensor de seguir en el camino de consolidar fondos departamentales para la innovación a nivel empresarial. Un camino para eso puede ser, en línea con lo que ya se ha venido trabajando, tratar de, con recursos de regalía, regionalizar ciertos programas que ya han tenido éxito a nivel nacional de fomento a la innovación, con esquemas similares, por ejemplo, a lo que viene implementando el SENA con su programa de apoyo a la innovación y al desarrollo tecnológico, por ejemplo. E incluso, aunque esto sería de pronto un poco más atrevido, y digo atrevido en el sentido de que requiere más capacidades, ¿por qué no pensar en una alternativa de compra pública innovadora? Medellín ya ha hecho algunos pilotos, ya incluso hay una política de compra pública innovadora que creo que lanzaron el año pasado, pero yo creo que aquí se puede, todavía hay un espacio para seguir afianzando la consolidación de estos fondos departamentales de innovación de apoyo directo a las empresas. Pero al igual que tú, tengo también esa duda, no sé si también hay un problema interno en la manera como se reportan los indicadores por ese desfase que noto entre mayor acceso a crédito para innovar, mayor inversión en estos procesos, pero disminuimos posiciones en lo que es el porcentaje de financiación privada en actividades de innovación. Bueno, no, Diego, estábamos conversando, pero veo que aquí hay otra. Jairo, si quieres hacer la pregunta, Jairo Castañeda tiene una pregunta. Gracias, Ceci, Diego y Haider por la información que nos comparten. No, en principio, mi inquietud está muy en línea con lo que planteaba Haider y lo que comentabas tú de cómo están determinando el índice de sofisticación de negocio y de sofisticación de mercado. Por lo menos hay un componente ahí relacionado que es el de absorción de conocimiento, y discutíamos en el marco de las oficinas de transferencia tecnológica que no es claro qué está midiendo allí, porque cuando uno se compara a nivel internacional, por lo menos uno toma como referencia el índice global de innovación, que si bien sabemos tiene muchos indicadores blandos, específicamente en ese punto hay un indicador que no es blando, que es duro, que tiene que ver con los ingresos generados por explotación de la propiedad intelectual. Y resulta que nosotros estamos midiendo una salida del sistema en producción creativa y productos de conocimiento, pero el impacto en la innovación no se mide con productos de conocimiento,
se mide con el uso de esos productos de conocimiento y el valor que ese producto de conocimiento genera. Entonces, la verdad no es claro, por lo menos en el caso específico de absorción de conocimiento que hace parte del índice de sofisticación de negocios, si mal no estoy, qué específicamente están midiendo y cómo lo están midiendo, porque se está restando muchísimo valor al uso de la información que se pudiera tener allí. Y concuerdo en el comentario que hacía Ceci y Haider, no solamente de la parte de la contabilización, sino de lo que tiene que ver con el registro. Si uno mira los programas que se están adelantando en el Departamento del Atlántico en materia de inversión en innovación y en I+D, hay una alta participación de empresas. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde está yendo esa inversión que pareciera no estar quedando reflejada? Son esos dos inquietudes inicialmente. Buenísimo. Entonces, dentro de todo lo escuchado y los comentarios, quisiera de pronto arrancar por lo siguiente, que también de hecho nos va a dar la bienvenida a la segunda parte con la que Juan Manuel cerraría, que es resultados. Entonces, lo primer elemento para tener en cuenta es que estamos midiendo dos dimensiones de la innovación. Los insumos que se requieren para la innovación, eso se cultivan, bueno, se siembran, se esperan a que crezcan, a que maduren y van a tener un impacto en el espacio y en el tiempo para poder alcanzar resultados. Entonces ahí vamos a tener que ser, digamos, muy cuidadosos con cómo se van dando los procesos a través de generaciones sobre el tiempo, porque eso va a ser sujeto de análisis. El segundo comentario, y yo no soy, porque al principio me pareció que no había gente en el chat, pero luego sí veo que hay. Yo en algún momento les compartí el aplicativo que habíamos generado, pero lo vuelvo a poner en el chat por si todo el mundo tiene acceso. Sí hay claridad sobre cómo medimos cada uno de los indicadores. Lo que pasa es que no es evidente porque estamos hablando de ciento tantos indicadores y cada uno proviene de distintas fuentes y cada una hay que comprender la complejidad de qué está midiendo cada una de ellas. Entonces, pero el comentario resultante de ese, y ya volvemos a qué estamos midiendo, es qué es lo importante y por qué quisimos desarrollar esta herramienta para que ustedes puedan entrar a revisar uno por uno cada una de esas dudas. Como por ejemplo, hace un segundo escuchábamos por qué crece el crédito, pero no necesariamente crece la inversión de las empresas privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se puede ver cuando uno empieza a desmenuzar la información y a hacerse preguntas en esas relaciones. En ese sentido es donde Cecilia y todas las personas que están asistentes nos gustaría poder participar activamente en responder esos interrogantes. ¿Qué está pasando acá? ¿Es problema de la medición? ¿Es problema de nosotros? ¿Estamos reportando mal la información? ¿Para qué nos va a servir mejorar ese indicador? Etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente enfatizar la importancia, digamos, del uso permanente del microdato para hacerle seguimiento a cada uno de ellos. Y completamente de acuerdo, hay un reto en este momento complejo, pero en cierta medida quizás ahí es donde el Atlántico está haciendo una tarea muy interesante a diferencia de otros lugares, y es el rol protagónico que tienen las empresas. Dos casos importantes. Medellín encontró que la plataforma precisamente donde CTI crece, madura, prospera y transforma a la sociedad es enfocarse en el nicho donde naturalmente debe ser asumida y apropiada la innovación, que es el entorno empresarial. Y olvidarnos que CTI es significado, es sinónimo de regalías o es sinónimo de hobby o de entretenimiento, y logró hacer una espiral muy interesante. Y encontraron un talón de Aquiles en el momento en que no encontraban cómo algunas empresas que querían innovar o algunas empresas de base tecnológico que estaban en proceso de emprendimiento no encontraban líneas de crédito. Entonces, al no encontrar línea de crédito, no tenían posibilidad de capitalizarse y no podían ni financiar su innovación ni financiar su crédito. Pareciera que ese no es un problema muy grande en este momento. Qué pena que me confundí con una cosa del chat, ya contesto, Jacqueline. Ese nivel de desagregación no es posible en este momento llegar a identificarla en el caso del Atlántico. ¿Por qué hay esa abundancia de crédito posiblemente y dónde aparece, digamos, el no match, el no empate
de la búsqueda de esos recursos en Atlántico para utilizarlos. En Medellín, y podría ser una recomendación interesante, decidieron empezar a monitorear esos recursos con el inversómetro de ciencia y tecnología e innovación, porque no son solo los bancos, son los fondos de familia, son los family office, etcétera, que están dispuestos a poner parte de su capital en proyectos de innovación interesante, y es bueno saber cuándo esos recursos están disponibles locales o cuándo hay que salir a buscarlos en otros lados. Entonces yo creo que con eso terminaría por mi lado. Ahorita podemos regresar un poco a hablar. Voy a leer lo que dice Juan Camilo. El subpilar de absorción de conocimiento se mide a partir de los siguientes indicadores. Inversión en transferencia de tecnología. Entonces ese es el monto reportado por las empresas del Atlántico a las EDITS. Puede que ahí se puedan presentar algunas fallas de medición donde hay un trabajo dual, tanto de las empresas en el Atlántico por reportar mejor, como por el mejoramiento propio del diseño de la CEDIT. Podríamos trabajar importaciones de bienes de alta tecnología. La fuente estadística es comercio exterior CIEX, inversión extranjera directa desde el exterior y personal en ACTI. Esas son, para responderte a tus preguntas, exactamente de dónde proviene eso, y en cada indicador siempre hay claridad de cómo se mide. Podemos solucionarla, pero no quiero terminar como cerrando la puerta al decir que sí hay claridad. Y todos estos indicadores son sujetos permanentes a mejoras. Entonces, si vemos que algún indicador podría mejorar si incluimos esto, o si algún indicador genera alguna distorsión, bienvenida a un diálogo ya metodológico para ir permanentemente mejorando el IDIC. Y la última pregunta era, ¿es posible que nos regales este mismo link para Tolima? La respuesta es no, Jacqueline, porque con Tolima no hemos trabajado, no trabajamos con la Comisión de Competitividad, no hemos estado en evento directamente con Tolima, no tenemos enlace como observatorio en el Tolima, entonces nosotros nos enfocamos de ir produciendo, digamos, conocimiento e información en las regiones y con las organizaciones con las cuales tenemos alianza y tenemos socios. En el Atlántico trabajamos con la Universidad del Norte, con FUNCESI, con Cecilia y la Comisión. Entonces, si nos ayudas a engranar una articulación en el Tolima, esperaríamos en poco tiempo tener la posibilidad de tener estos despliegues para Tolima. Pero todo está consultable en el informe nacional. Muchísimas gracias, Diego. Yo creo que entonces ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a darle a la segunda parte de resultados y tener otra sesión de comentarios. Buenísimo. Entonces, Juan Manuel, adelante. Gracias, Diego. Gracias, Cecilia. Bueno, continúo. Voy a compartir la pantalla de nuevo. Por favor, me confirman. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, hablando del primer pilar de resultados, vemos que hay una tendencia alcista, ¿cierto?, de producción de conocimiento y tecnología en general desde 2016. Vemos que el mejor subpilar es el tema de creación de conocimientos. Ya vamos a ver en qué ha aumentado. Vemos que hay una variación importante en el rojo, que es difusión de conocimiento. Ya, entonces veamos de qué trata cada uno. Fíjense que en general todo ha aumentado, ¿cierto? A pesar de las volatilidades, todo ha aumentado. Muy importante, como les dije anteriormente, difusión de conocimiento, que desde 2016 ha aumentado 6 posiciones. El último año aumentó 3 grandes avances en puntaje bruto también. También el de creación. Ojo, están creando y difundiendo ese conocimiento. Y resaltan los desempeños de los indicadores que pues componen, están en esos dos pilares, el indicador de empresas innovadoras en sentido estricto, ¿cierto? Y las exportaciones de productos de alta tecnología, ¿cierto? Entonces, esto hace pues que se evidencie la razón de ser de este muy buen resultado que ha tenido Atlántico en producción de conocimiento y tecnología. Ojo, digamos como para resaltar también lo que dijo Diego al principio, que el IDIC se debe ver de forma, pues que hay unos inputs, ¿cierto? Que son los insumos que el sistema departamental de innovación los transforma en resultados. Y aquí estamos viendo que lo está haciendo bastante bien, pues por estos resultados del pilar de producción de conocimiento y tecnología. Por último, producción creativa. También vemos que ha tenido una tendencia alcista en los últimos años el pilar completo, resaltando pues el subpilar de bienes y servicios creativos.
Y bueno, en general también el rojo, que es el de creatividad en línea, a pesar de la caída en el último año, ¿cierto? Vemos que el único problema que hay, digamos, que es una tendencia así a la baja, es el de tema de bienes intangibles. Veamos qué ha sucedido. En general, pues vemos que el pilar ha aumentado tanto de posición como en puntuación bruta. Lo que les comentaba, bienes intangibles sí ha caído considerablemente desde 2016 y los demás, especialmente creatividad en línea, pues ha tenido un muy buen aumento. Veamos qué ha sucedido. Y aquí pues quiero hacer énfasis en lo que ha sucedido negativo, pues porque es lo único que, digamos, como que distorsiona esa buena capacidad de que tiene Atlántico en el tema de producción creativa. Fíjense, en bienes intangibles, la caída generalizada se debe generalmente a que se ha reducido las solicitudes de registro de marcas, ¿cierto? Pues recordemos que el registro de marcas es un indicador pues para ver qué cosas se han creado nuevas para comercializarse, ¿cierto? Esto también es un indicador de creatividad y de innovación. Y el tema también de que se ha disminuido la inversión en TIC que introducen nuevos métodos organizativos. El de las marcas, ese indicador se saca de la Superintendencia de Industria y Comercio, mientras que la inversión en TIC de las empresas que introducen nuevos métodos organizativos también sale de la encuesta de desarrollo e innovación tecnológica. Entonces, con esto pues concluyo diciendo muy buen resultado general en el tema de resultados en el departamento. En ambos pilares, el único, digamos, subpilar digamos que merece especial atención es este, el de bienes intangibles, pues se ha visto una tendencia de reducción en su desempeño, pues que debe ser atendida, pues. Entonces, con esto cierro y le devuelvo de nuevo la palabra a Cecilia, a Diego y al profesor Haider. Muchísimas gracias. Pero creo que estos numeritos nos están mostrando muchas tareas que tenemos que hacer. Me da la impresión que debemos trabajar con el sector privado y aquí se ratifica lo del DANE, se ratifican los temas estos de darle el valor real de lo que se está haciendo. Sabemos que sí se están haciendo muchas cosas y como lo decía Jairo ahorita, pues sí, casi todos los proyectos que adelantamos con recursos de tecnología, de ciencia y tecnología, se orientaron a impulsar la sofisticación de los negocios en esos temas. Entonces, bien interesante que nos queda para este plan el plan padrino, actuar. Definir. Creo que el trabajo que nos han entregado el observatorio nos deja un camino adelantado de esa tarea que tenemos que hacer y nos corresponde. Así que de todos los que están aquí presentes, me gustaría escuchar también sus opiniones. Y Haider, adelante. Ceci, antes, Jairo nuevamente nos pregunta que si se están midiendo los ingresos generados por explotación de intangibles. Aquí, pues, otra vez Juan Manuel por acá. Juan Camilo, ¿o ibas a contestar? Sí. Precisamente estaba creando el mismo párrafo que tuve con el subpilar de absorción de conocimiento. Estaba, pues, indicando cuáles son los indicadores que componen este subpilar, que precisamente se los voy a, pues ya acá aprovechando que estoy hablando, pues se los voy a comentar. Este subpilar se compone de los indicadores de solicitudes de registros de marcas, de la SIC, de la superintendencia. También está la inversión en TIC de empresas que tienen que, perdóname, un segundo. El número de empresas de manufactura y de servicios que implementan comercio electrónico a la venta de sus bienes o servicios. Esto sale de la encuesta de innovación de la IDS. También está la inversión en TIC de las empresas que introducen nuevos métodos organizativos, igualmente de las encuestas de innovación. Y finalmente está la solicitud de registro de diseños industriales, también de la superintendencia. A mí me gustaría preguntarle qué fuente podríamos tener para medir estos ingresos generados por explotación, que sí es bastante interesante. Y podríamos, digamos, ya en este recálculo poder tener algunas pruebas, pero sí me gustaría saber la fuente de información que podríamos utilizarla.
El Global Innovation Index mide tanto como en la parte de los insumos como en la parte de las salidas, mide los ingresos o los pagos en los insumos, los pagos que realizan las empresas por acceder a activos intangibles, ¿cierto? Y lo mide de una cuenta del balance nacional de la, sí, de la balanza exportadora donde aparece la información referenciada por país. Y en las salidas también mide los ingresos que genera un país en términos de explotación de activos intangibles, exportaciones, regalías que se generan por explotación de activos asociados a la propiedad intelectual o altas tecnologías. Y eso es importante considerarlo porque lo que no se mide no se gestiona. Entonces, tenemos una pata suelta. Cuando uno analiza el manual de Frascati, cuando uno analiza el manual de Oslo, son muy detallados en las entradas, pero en las salidas no necesariamente. Y cuando uno le da doble clic a ambos manuales, no encuentra precisamente esta información o esta relación de los ingresos generados por explotación de activos intangibles. Entonces estamos hablando de promover el conocimiento de la generación de conocimiento como fuente de innovación, pero todavía nos falta enlazar esa producción de conocimiento con la absorción, no en términos de personas que se vinculan a las empresas, sino también del valor que genera por las actividades empresariales. Entonces, como fuente está en eso. Yo les invito a revisar el Global Innovation Index y poder centrar la discusión, porque ahí el problema va a ser cómo llevarlo a un escenario departamental, ¿ya? Pero es un tema interesante. Sí, Jairo. Entonces, pues mira, nosotros te comento, nosotros pues prácticamente hacemos revisión anual del G, o sea, qué indicadores incluye y cuáles mete, cuáles agrega. Nosotros somos pues adaptados a esta metodología. Sin embargo, también pues adaptamos a la situación pues nacional y departamental, que pues la disponibilidad de fuentes es muy acotada, ¿no? Entonces, pues dentro de ese proceso también nosotros, sí es bastante interesante medir este monto de inversión o pagos, pero creo que, digamos, acá en el marco nacional no existe una fuente o por lo menos una medición clara y mucho menos departamental para que nosotros podamos acceder a ella. Otro que podríamos hacer es nosotros propiamente medirla, pero pues claramente pues existen unos costos y pues también un proceso largo. Entonces pues hay también una gran limitante que tenemos nosotros como país. Sí, es claro, nosotros sembramos la inquietud en el Comité Técnico de Ciencia y Tecnología porque sí se necesita a mediano y largo plazo empezar a medir ese indicador. Bueno, Diego Silva tiene la mano levantada. Sí, Haider, precisamente, ¿quién más tiene la mano? Yo iba a meter la cucharada muy breve y sobre todo para escuchar supremamente importante la conversación, porque como terminó Juan Camilo, la otra opción es también ponerse en la posición donde uno dice, no, es que la información no me tiene que llegar de planeación nacional, no tengo que esperar a que lo mida bien el ministerio, yo lo puedo hacer, y esa es una conversación que hemos tenido ya un par de veces con Cecilia, y que nos gustaría de alguna forma ser partícipes, acompañar y apoyar. A nosotros nos gustaría que existiera una plataforma en el Atlántico que haga ejercicios de medición de CTI y que podamos compaginar, como bien lo decía Jairo, los distintos manuales, que en muchos casos son recomendaciones, ¿cierto? Y que se quedan cortos precisamente porque no hay disponibilidad transversal de información para generalizar una recomendación. Entonces, junto con Raimundo en la Universidad del Norte, quien nos acompaña en la junta directiva, pero si quieren, armamos un espacio un poco más amplio. Pensemos en distintas experiencias. En Santander, por ejemplo, tenemos un proyecto ganado con regalías que se llama Mídete, con el objetivo de generar una plataforma dentro de la UNAP para que tenga generación de baterías locales permanentes de CTI. Y en Boyacá, ustedes posiblemente conocen el OCITEP, es lo más parecido a los CIP. Ellos decidieron construir un observatorio de ciencia y tecnología para Boyacá. Entonces, cualquiera de los caminos que deciden, el mensaje sí es importante, es también como el mismo Atlántico se vuelve gestor de sus propias baterías de indicadores, ojalá en muchos casos vía registros administrativos mejor que por encuestas, pero en cualquiera de los dos escenarios estamos con toda la disponibilidad y el deseo de apoyarles y acompañarles en ese camino de diseño de una plataforma. Entonces, esta información que llega hoy en día, por ejemplo, ustedes lo que van a hacer de ahí en adelante es enchufarla a su plataforma.
No se convierte en su fuente, sino que la conectan a su plataforma y son insumos de su plataforma de información, pero la plataforma de monitoreo CTI del Atlántico está en el Atlántico y es controlada por el Atlántico. Muchas gracias, Diego. Bueno, Haider, tenías la mano levantada y hay otro... Sí, bueno, no, rápidamente me uno a lo que dice Diego. Yo creo que con el apoyo de la Comisión Regional, incluso con la academia, podríamos estar pensando en el desarrollo de este tipo de indicadores. Yo entiendo con el IDIC el esfuerzo que se ha venido haciendo en los últimos años y que esto está supeditado en gran medida a tener esa data, tener esa información y que pueda ser comparable entre los diferentes departamentos. Eso nos lleva a que hay algunas cosas que sabemos que se deberían medir, pero que no tenemos en este momento todavía esos datos disponibles, como bien lo decía Jairo. Hay unos puntos en los que evidentemente se puede avanzar, sobre todo en términos de resultados. Yo concuerdo con lo que comentaba Jairo, por ejemplo, en el sentido de que muchos de los indicadores que se están ahora trabajando en temas de resultados son a veces más resultados de ciencia y no completan todo el ciclo de resultados de innovación. Hay otros que son bien interesantes, como por ejemplo el porcentaje de empresas innovadoras, el porcentaje de ventas debido a la innovación. Son indicadores más directos del resultado innovador, que creo que un indicador como el IDIC tiene como elemento central, y ahí ha habido avances importantes. En términos de los indicadores que nos están mostrando, bueno, los resultados yo creo que reflejan también la dinámica del departamento en los últimos años, los esfuerzos que se han hecho en el campo científico y en el campo de la innovación. Y yo creo que aquí, como de pronto recomendación o para seguir trabajando, lograr transformar esos insumos en resultados demanda también a nivel departamental una fuerte articulación. Articulación entre los diferentes actores, academia, industria, el actor público, y allí yo creo que todavía hay un espacio de trabajo importante. De hecho, ya se viene haciendo, es decir, estamos en un proyecto de fortalecimiento de nuestro ecosistema departamental, liderado por FUNCES y con el apoyo también de la Comisión y de la Gobernación del Atlántico. Y estoy seguro que vamos a tener allí insumos importantes para fortalecer esa articulación. Como a mí también me queda de parte de resultados, fíjense, en insumos estamos en el tercer puesto, en resultados estamos en quinto, o sea que hay que mejorar ese indicador, ese ratio de eficiencia. Yo creo que eso se puede hacer en función de lo que hemos visto, articulando mejor todos estos actores, ¿vale? Y allí tenemos una línea interesante de trabajo. Muchas gracias, Haider. Tenemos tareas. Hay alguien que tiene la mano levantada que dice, voy a entrar a la reunión. No sé qué es su nombre. Por favor, adelante. Y se presenta. La verdad, el que levantó la mano fui yo, Raimundo Abello. Ah, bueno, Ray, adelante, bienvenido. Yo tenía una propuesta, pero es que Diego la hizo mejor que yo. Y creo que lo que hago es unirme a la propuesta y como miembro del Consejo Directivo del Observatorio, pues me pongo a la orden en la universidad para apoyarlos en ese proceso. A mí me parece que la verdad es que la dinámica ha sido bastante interesante. Creo, como dice Haider, con Haider he trabajado muchísimo, pues nos falta más efectividad en la medición. O sea, hay cosas que todavía la mensurabilidad no es tan exacta. Entonces, en eso podríamos mejorar. Por ejemplo, fíjense, para mí hay una línea muy importante en toda esta relación que es beneficios tributarios. Y es una línea que poco veo integrada a las mediciones y a veces no se tiene en cuenta. Nosotros en la universidad trabajamos muchos proyectos con beneficios tributarios con empresas, incluso no solamente de Barranquilla, sino de Bogotá y Cali incluso, Santa Marta. Y eso ese no lo veo integrado. O sea, a mí me parece que de pronto nos falta un poquito más de especificidad en la medición y eso lo podemos lograr con el observatorio. La verdad, yo se los digo, que he estado desde el inicio del observatorio hasta ahora. Y lo que está haciendo Diego en este momento es un trabajo realmente muy valioso para el país. Porque no ha habido un observatorio en todos los años que tenga la dinámica y la exactitud de lo que Diego ha hecho por el observatorio. Y la verdad lo felicito porque creo que incluso ya llegar a este nivel de estar con nosotros en un departamento, eso no se había visto en el observatorio. Así que te agradezco, Diego, mucho tus aportes y no, me pongo a la orden con él para todo esto.
Muchísimas gracias. Bueno, Teams cierra automáticamente a las 12. Yo quiero agradecerles a todos habernos acompañado hasta este momento. Les recuerdo que el plan padrino de indicadores tiene un capítulo especial para este indicador, así que Raimundo, están todas las universidades y todo el que quiera participar invitado. Creo que tenemos unas tareas bien importantes para desarrollar y tenemos que ponerlas en blanco y negro para mejorar y no seguir creciendo cada día. Sabemos que la sofisticación de nuestros negocios, incluirle todo el tema de innovación es vital, de vital importancia, la generación de capacidades, la ciencia. Así que tenemos bastantes tareas para salir adelante en este sentido. Bueno, Diego, despídete y tienes 30 segundos. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación. En el caso de lo que dice Raimundo, primero que todo, felicitaciones como departamento, lo vienen haciendo muy bien y tiene que ser una tarea sostenida. Y también extender la felicitación a ese equipo tan sólido que hemos organizado en el observatorio. Conocieron hoy ustedes a Juan Camilo, Juan Manuel y Henry, y son voces que están disponibles para trabajar con ustedes cuando quieran. Entonces, uno puede hacer grandes cosas cuando tiene grandes equipos, y ustedes tienen un gran equipo allá en el Atlántico, entonces qué bueno que sigamos trabajando en alianza. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estaremos contactando de lo que acaba de decir Raimundo de beneficios tributarios. Los invitamos a que consulten la convocatoria que está abierta para presentar proyectos con esta metodología. Muy interesante. Y bueno, hay muchas personas que pueden acompañar a las empresas en ese proceso. Muchas gracias. Y recibimos, bueno, para todos un aplauso porque todos ustedes son parte de estos resultados. La labor y la gestión y el conocimiento de ustedes son los que hacen posible que hoy el Atlántico esté mostrando los indicadores que está mostrando, pero también es responsabilidad nuestra lo que tenemos que hacer para seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir y bueno, esta grabación va a estar subida a nuestro canal de YouTube para que la puedan observar cuando ustedes deseen. Muchas gracias.